Con ustedes vamos a recuperar el contacto con Luis Núñez, analista político internacional, con quien conversaremos respecto pues a las causas y las consecuencias que puede traer esta guerra en Israel con el grupo terrorista Hamas. Sinceramente a todos sorprendió que este grupo terrorista de manera sorpresiva haya ingresado a Israel y haya hecho pues toda esta destrucción, ¿no? Por tierra, por aire. Y se supone que Israel es experto en inteligencia, pero bueno, queda clarísimo que fue sorprendido. La respuesta de Israel no se ha hecho esperar y el intercambio finalmente continúa en ambos grupos. Señor Luis Núñez, mi pregunta antes de irnos a la pausa es, ¿esta guerra usted prevé que sea corta o va a prolongarse? Y que ponga pues en jaque finalmente al mundo entero. Señor Núñez. Mira, es complicado responderte por la siguiente razón. En las próximas horas, en realidad en los próximos minutos, porque por la diferencia de horas, ya estamos en la madrugada en ese territorio, ya Israel está bombardeando la parte norte de la Franja de Gaza. De hecho, el ministro de Defensa ayer dijo que con 24 horas de anticipación a la población civil para que escapara de la parte norte de la Franja de Gaza porque se venían los bombardeos masivos. Estos bombardeos ya empezaron. Antes de empezar, valga la redundancia, la conversación contigo, yo estuve chequeando y ya se están dando esos bombardeos. Lo que pasa es que estamos hablando de la población, a pesar que ustedes, TV Sol está en Trujillo, estamos hablando más o menos de la población de San Juan del Lurigancho. 1.100.000 personas que evidentemente en 24 horas era muy difícil que pudieran salir del territorio. Así que lamentablemente van a morir civiles. ¿Cuánto dura esto? Mira, esto yo no quiero alarmar a mi querida gente de La Libertad, pero estos son las puertas de la Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque con el correr de los días se están sumando aliados para un lado y para el otro. Recordemos que Israel tiene un territorio a finales de los años 40, pero el territorio palestino nunca obtuvo esa patria soñada. Entonces, yo no digo, por supuesto, que los palestinos todos sean terroristas. Es más, me atrevo a decir la frase que he repetido estos días. Jamás no es Palestina. Jamás gobierna, lamentablemente, la Franja de Gaza. Palestina es otro episodio, donde hay gente maravillosa, que, por cierto, acá en el Perú también hay tanto israelíes como palestinos y han podido convivir. Pero otro detalle que es importante que nuestros oyentes y televidentes sepan es que aquí hay una guerra no convencional. ¿A qué me refiero? Aquí una guerra donde hay elementos políticos y elementos religiosos que vienen desde hace siglos. Y por supuesto, cuando la política y la religión se meten, se entrometen y chocan, tenemos prácticamente una bomba Molotov. Así que es probable, según lo que dijo el primer ministro israelí, mirando los datos que acabas de decir sobre la pregunta si eso va a ser largo o corto, ellos quieren acabar con la Franja de Gaza, porque ellos saben que ahí están los terroristas Hamas. Pero si no lo hacen, la alianza de otros países para un lado y para otro puede hacer que esa guerra se prolongue. Esto va a tener consecuencias, por supuesto, terriblemente humanitarias, la muerte de mucha gente. Estoy hablando de gente inocente, como han muerto durante toda esta semana, que mañana completa sus primeros 7 días, como consecuencias económicas. Hablemos del precio del petróleo, y si hablamos del precio del petróleo, todas las consecuencias de bola de nieve que eso va a tener sobre las economías. Aún
en los países tan lejanos como estamos nosotros. Ahora, incluso la ONU, ante esta advertencia de bombardear esta parte norte de la Franja de Gaza, la ONU le había pedido a Israel que deje sin efecto esto, pero Israel no ha hecho caso a esta invocación. O sea, como bien dice usted y lo está describiendo, este bombardeo se está dando y va a traer civiles fallecidos y tal vez hasta incluso inocentes de esta guerra, ¿no? Esto se está dando, me dice ahorita en ese instante. Incluyendo lamentablemente algunas familias peruanas que fueron secuestradas por los terroristas de Hamas y sacados de Israel hasta el territorio de la Franja. Eso es terrible lo que está sucediendo. Y claro, esto nos lleva a un poco a ver el panorama nacional. ¿Por qué países como Brasil, Colombia, Chile, México sacaron sus connacionales el lunes? Nosotros estamos aquí en el viernes apenas celebrando que 52 personas se acaban de montar, de subir al avión presidencial en Tel Aviv para pasar por Roma, recoger a la presidenta y traerla al Perú como si hubiera sido un héroe. Yo quiero ser muy claro en esto porque no me gustan las zonas grises. Esos 52 peruanos que vienen en el avión presidencial, los que se han escapado por Jordania o por otras fronteras, vienen al Perú a pesar del gobierno central. Tengo entendido que el gobierno no ha hecho todo lo posible, ha estado muy pendiente de que 24 o 25 personas viajen con la presidenta para hacer unas visitas que realmente a mí como internacionalista no me llama nada la atención. Visitar al presidente de Alemania es como ir al parque universitario o a la plaza de armas de Trujillo. Saludo al monumento, pero no me sirve de nada, porque en Alemania quien manda es el canciller. Claro. Es un país federal. Y el canciller alemán no se quiso reunir con la presidenta, porque la presidenta tiene lamentablemente acusaciones de derechos humanos que ahora no pueden ser judicializados, porque ella tiene la protección del Estado, pero sí pueden ser investigados. Pero la visita del Papa es la foto. Y la reunión con el presidente de la FAO, el director general de la FAO, es la foto. La visita realmente echa por tierra un montón de cosas donde todos los gobernantes, incluyendo aquellos de ideología con las cuales yo no estoy de acuerdo, hicieron la prioridad que era sacar a sus connacionales de un país donde por distintas razones hay muchos peruanos, por estudios, por trabajo, porque tienen relación familiar peruana-israelí, y los que estaban de visita de peregrinación, porque es un país donde mucha gente va por temas religiosos. Pero volviendo al principio de tu pregunta, en las próximas horas podremos decir si este conflicto se va para largo o se acaba en poco tiempo. Ahora, este grupo terrorista Hamas bueno, ha venido preparando toda esta incursión por muchísimo tiempo, pero también eran conscientes, nos imaginamos, de la respuesta que iba a tener de Israel. ¿A qué va mi pregunta? O sea, ¿a tanto llega el fanatismo religioso de exponer a toda una población sabiendo que tienen finalmente las de perder? Sí. Terrible. Sin duda, cuando uno estudia la teoría de negociación y roles de juego, uno sabe que aparece lo que se llama el posible daño, ¿no? Y sin duda ellos sabían que esto iba a incrementarse en cuestión de violencia. De hecho, el Estado israelí ha declarado la guerra. Por una parte israelí los israelíes declaran la guerra, y por otro lado, Hamas ha declarado la guerra santa por este factor de mezclar la política con la religión. Ahora, uno se pregunta, ¿y dónde está la solución? Hablaste hace rato de la ONU. La ONU no ha podido ni siquiera concertar una declaración, digamos, formal para
condenar lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque evidentemente en el Consejo de Seguridad hay una serie de países que van a optar por apoyar a los terroristas. Y luego, porque la propia Asamblea, los más de 190 miembros o países de la Asamblea, no se ponen de acuerdo. Yo estuve revisando las posibilidades, mirando otros conflictos. Primero, evitar más muertes, lo que uno llama el control de daños. El control de daños lo que diría es, vamos a tratar de abrir canales humanitarios, que es una figura muy conocida en Naciones Unidas, por donde puedan salir. Es como aquella película célebre de Semana Santa, donde se abre el mar y pasa la gente. Bueno, abrir canales humanitarios para países que no están en este conflicto y que la gente inocente pueda salir. Y lo otro es que se plantee un armisticio. Yo sé que esta palabra a alguna gente no le suena, armisticio. Armisticio es una pausa. Sí. No es que el conflicto termina, sino que vamos a tratar de hacer una pausa sin violencia para tratar de negociar. Eso que está en todos los libros de derecho internacional, acá casi que no va a aplicar, porque Hamas es un grupo terrorista. Y ese grupo terrorista, entre sus objetivos, tiene como objetivo mayor, valga la redundancia, acabar con el Estado israelí. Entonces, ellos no se van a sentar a negociar porque lo de ellos es el imperio de la violencia. Sí, queda clarísimo pues que este grupo terrorista quiere exterminar, según las pretensiones que él tiene, a Israel, quiere desaparecerlo de la faz de la tierra. Es por eso que cuando ingresan ellos a tierra israelí, pues matan a todos los que encontraron por delante y a algunos los secuestran para torturarlos, violarlos, en fin, o sea, ese es el mecanismo que ellos utilizan. Pero señor Núñez, ahora acá mi pregunta en ese sentido va, ¿cuáles van a ser los efectos económicos de la guerra? Se habla ya que el precio del barril de petróleo va al alza. O sea, ¿cómo ya económicamente va a cambiar el mundo y cómo nos va a afectar, por ejemplo, a los peruanos esto? De hecho, el precio del dólar en Lima hoy ya aumentó. Ya está pasando los 3.80. Y luego tiene todo que ver ese círculo que yo llamo vicioso, que es no solamente el tema del petróleo, sino todos los derivados del petróleo y, por supuesto, el tema de los que venden armas. Es un tema duro tener que hablar de eso, pero es la realidad. Aquí un montón de gente se ve favorecida cuando varios países entran en crisis armamentista y compran armas. A mí, por ejemplo, desde niño nunca me gustó ver siquiera una pistola, porque creo que la pistola es una herramienta para matar gente, no para herir, sino para matar, dependiendo a dónde le pegas el tiro. Pero es la realidad. Aquí vamos a tener aumentos de precios, que los tuvimos por los efectos pandémicos, y vamos a tener gente que se va a volver millonaria por vender armas tanto a un bando como el otro. El Papa, yo soy católico practicante, ojalá pudiera tener una voz preponderante y más activa en estas situaciones. Pero el problema es que cuando es una guerra político-religiosa, lamentablemente se rompen los puentes de confianza y cada quien cree que tiene la razón. Los que dicen que es una guerra santa y los que dicen ya llegó el momento en que tengo que terminarlos porque no puedo convivir con ustedes. Así que volviendo un poco a tu interrogante inicial, no sabemos que esto dure mucho o dure poco. Esto en las próximas horas, en esta madrugada que estamos viviendo, sabremos si consiguen eliminar a la mayoría de los terroristas de Hamas en la Franja de Gaza, pero lamentablemente creo que ante ese hecho mucha gente inocente va a morir. Ahora, para concluir, sería terrible que esto se extienda, ¿no? Llámese pues a Líbano, llámese a Irán, ¿no? El mismo Estados Unidos, o sea, que ya intervengan, ya no solamente Israel y el grupo Hamas, sino que ya ingresen otros países
lo cual ya se complicaría y podríamos ir a lo que usted, espero se equivoque, señor Núñez, de una guerra muchísimo más extensa y amplia, como una tercera guerra mundial. Claro, cuando tú ves que intervienen potencias mundiales como Estados Unidos o Rusia, y como tú sabes que está por detrás de todo esto, esta preparación logística de meses, donde el gobierno iraní sin duda ha estado presente, cualquier cosa puede suceder. Uno rogaría para que esto no fuera lo que es, pero yo soy católico, hoy es 13 de octubre, es la última aparición de la Virgen en Fátima, Portugal, 106 años de esa aparición. Yo le pediría a la Virgen de Fátima y a todas las vírgenes del Perú que ojalá podamos tener una solución, por lo menos para que no sigan muriendo niños, porque hemos visto imágenes terribles de niños, de adultos mayores, de familias peruanas, israelíes secuestradas, y esto es un conflicto que, aparte de todos los problemas nacionales que tenemos, nos afecta nuestra moral y nuestro espíritu. Ojalá esto se pueda resolver. Yo agradezco muchísimo a ustedes, a Sol TV, por esta entrevista. Señor Núñez, le agradezco muchísimo también a usted por estar esta noche con nosotros y darnos pues también todo este panorama en torno a esta situación dramática y triste, ¿no?, de lo que está pasando en el Medio Oriente. Vamos a estar en contacto, señor Núñez, para seguir conversando. Esperemos, como bien dice, con la bendición de Dios, esto acabe. Amén. Un gran abrazo para toda la libertad, especialmente para mis hermanos que tanto quiero en Paiján y en Rasuri. Perfecto, señor Núñez, un abrazo también para ellos. Un abrazo fuerte, hasta otro momento.